Dios es bueno, Dios siempre es bueno. Soy Mr. Schwartz y para mí vivir es Cristo. El mensaje que les quiero compartir el día de hoy consiste en una enseñanza que es muy importante y que quisiera que a partir del momento que tú la escuches, la pongas en práctica. Lamentablemente yo no he escuchado que se enseñe mucho esto que les voy a compartir, salvo que tú mismo lo hayas leído en la Biblia, pero quizá ni siquiera te había caído bien el 20, a menos de que Dios te lo haya revelado. Y es algo que muy pocos cristianos tienen, y es sabiduría. Lo quiero ejemplificar con un extraordinario ejemplo de los sabios, o como lo dicen algunas versiones de la Biblia, los magos, que vinieron de Oriente buscando a Jesucristo, porque ellos eran sabios, porque tenían conocimiento espiritual, tenían conocimiento científico y tenían conocimiento moral. ¿Por qué estos hombres sabios que vinieron buscando a Jesús tenían conocimiento espiritual fuera de lo normal? Pues, ¿cómo iban a saber ellos? Dice que venían de Oriente. ¿Cómo iban a saber ellos que se acercaba el momento del nacimiento de Jesús? La única otra persona que sabía que iba a nacer el Hijo de Dios era María, que se lo reveló un ángel. Ellos, ¿cómo lo supieron? La Biblia no lo menciona. Conocimiento, estos hombres sabios científicos, ¿cómo sabían que tenían que seguir una estrella? Sí, era una estrella especial, pero ¿cómo es que sabían? Pues porque tenían sabiduría y conocimiento moral. Luego de que ya llegaron a Israel e indagando fueron a dar con el rey Herodes para saber dónde iban a ser el rey, ellos se dieron cuenta que Herodes tenía malas intenciones y cuando le dijeron que cuando lo encuentres al rey, regresa y dinos para que yo también pueda ir a adorar, ellos supieron que Herodes tenía malas intenciones. O sea, este conocimiento sobrenatural de estos hombres sabios, de saber que venía a nacer Jesucristo, de saber que tenían que seguir esa estrella, que sabían que no podían regresar con Herodes, esto es sabiduría. Por eso la Biblia dice que eran hombres sabios. Recuerda, no eran magos, no eran reyes, no eran tres, ¿verdad? Eso como paréntesis se lo digo. En el mundo se dice de una persona sabia cuando tiene mucho conocimiento en alguna materia. Si es un filósofo, un historiador, un geógrafo, un astrónomo que sabe mucho, se le dice, wow, este hombre es un genio, ¿no? Dicen, es un sabio porque sabe mucho. Pero bíblicamente, cuando vemos que en la Biblia se menciona sabiduría, va acompañada más allá de un mero conocimiento histórico, geográfico, astronómico, físico, ¿verdad? Va acompañado de algo más. Hace tiempo en uno de mis mensajes les hice una pregunta, le dije, ¿qué es lo primero que debemos de pedirle a Dios cuando oramos? ¿Recuerdan la respuesta? Sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 4:7. En primer lugar, adquiere sabiduría. En primer lugar, adquiere sabiduría. ¿Por qué antes que otras cosas Dios pide que tú y yo adquiramos sabiduría? Por encima del amor, por encima de la paciencia, por encima de muchas otras cosas. ¿Por qué será? ¿Qué tan importante es que adquiramos sabiduría si es lo primero que dice Dios? La misma Biblia nos da la respuesta.
El Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, ok, Dios nos dice que debemos sobre todo pedir sabiduría. Después dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Achis, pues quedamos en las mismas, ¿verdad? ¿Y qué es el temor a Dios? Proverbios 16:6 también nos da esa respuesta. Dice, con el temor de Jehová a los hombres se apartan del mal. O sea, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Con el temor a Dios, dice Proverbios, los hombres se apartan del mal. O sea, en pocas palabras, cuando tú le pides a Dios sabiduría y Dios te da sabiduría, vas a poder apartarte del mal y hacer el bien. Y entonces su presencia se manifestará poderosamente. Al tú apartarte del mal y hacer el bien, la presencia de Dios, tú vas a ser un vaso que vas a recibir algo poderoso de Dios, que es la sabiduría. O sea, cuando tú andas bien, apartándote, Dios te va a dar sabiduría y te vas a apartar del mal, vas a hacer las cosas correctas y Dios te va a dar revelación. Cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, mi mentor y discipulador, la primera cosa, es más, fuera de recibir a Jesús, lo único que recuerdo de horas de plática que tuve con él es que me dijo, cuando tú ores, siempre lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios sabiduría. Y te estoy hablando de hace más de 40 años. Pídele a Dios sabiduría. Y entonces, pues al pedirle, imagínate que tú cuando Dios te da sabiduría, vas a tener discernimiento del bien y del mal. Y entonces vas a poder saber cómo comportarte en tu trabajo. Imagínate, cómo comportarte en el trabajo, cómo comportarte con tu pareja, cómo comportarte con tus hijos, qué carrera escoger, qué trabajo seleccionar. Todas esas decisiones importantes en la vida. Por eso la sabiduría es increíble. Prácticamente, desde que tú te levantas de la cama, tú ya estás tomando decisiones. Aparentemente no, parece que no son importantes, pero te levantas porque sonó la alarma o te quedas dormido un poquito más. Eso ya es tomar una decisión importante. A veces simplemente tomamos decisiones y no las analizamos, no nos detenemos a pensar. Pero cuando tú eres sabio, hasta qué ropa te vas a poner puede significar que te den trabajo, ¿no? Que impactes a tus compañeros de trabajo. Simplemente eso de que yo me levanto y me pongo y me peino y no, parece cosa de chiste. Pero cuando tú eres lleno de sabiduría, tantas pequeñas y grandes decisiones que tú tomas todos los días, Dios va a estar contigo cuando tú eres lleno de sabiduría. Si pudiéramos evitar tomar tantas malas decisiones que tomamos a diario, tantos corajes que hacemos, tantas situaciones, tengo prisa y me paso el semáforo, y que puede significar en mi muerte, en un accidente, me enojo en el trabajo y digo algo que no es correcto, y tantas malas decisiones. Cuando tú eres lleno de sabiduría, dice, te apartas de las malas decisiones y haces el bien. ¿Te das cuenta? Por eso Dios dice, adquiere sabiduría, porque al adquirir sabiduría vas a decidir seguir a Cristo, vas a decidir obedecer la Biblia, vas a decidir no mentir, vas a decidir amar, vas a decidir perdonar, vas a decidir ser perseverante, vas a decidir ser determinado, tantas enseñanzas que yo les he dado, que cuando hay sabiduría en tu vida, todo cambia. Por eso Dios dice, sobre todo, pide sabiduría. Ahora, no nacemos teniendo sabiduría, y por eso Dios dice que al que le falte, que la pida,
Mira, dice, con esto termino, Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, tú sientes que no tienes sabiduría, que tomas muy malas decisiones, o quizá no muy malas, pero malas decisiones. Dice, pídele a Dios y Él te va a dar abundantemente y sin reproche y le será dada. Qué importante. ¿Será importante si Dios dice que sobre todo pidamos sabiduría? Yo creo que sí. Así que si tú ya habías escuchado esto, pues ponte las pilas y empieza a pedirle diariamente a Dios sabiduría. Y si quizá nunca habías oído esta enseñanza, pues es tiempo que inicies. Ahora, como ves, como siempre, si te pido que cierres tus ojos y que oremos para que pidamos a Dios sabiduría. Señor, gracias por esta revelación. Yo no sabía que teníamos que ser llenos de sabiduría, pero qué importante, porque así yo aprendo y decido a tomar buenas decisiones y no malas decisiones. Y no solo sabré mucho de aspectos bíblicos y espirituales y tomar buenas decisiones, sino tú me vas a dar revelación científica, revelación moral, de tantas cosas. Ayúdame a ser una persona sabia. Lléname de tu sabiduría. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy Mr. Schwartz y nos vemos la próxima semana.